Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sostuvieron una reunión de trabajo con legisladores de Berlín, Alemania, a fin de intercambiar experiencias legislativas de agenda común. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, compartió proyectos en torno a la Ciudad de México en temas trascendentes de impacto nacional. Ante el presidente del Parlamento de Berlín, Ralf Wieland, y la comitiva alemana, Granados Covarrubias compartió el momento de la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea, donde dijo se está iniciando un proceso de reforma a nuestras leyes para vincularlas en defensa de los derechos humanos. El motivo de esta reunión es intercambiar experiencias legislativas en los temas de nuestra agenda, que es común, y compartir también las experiencias que en la Ciudad de México hemos tenido en temas trascendentes de impacto nacional. Hoy hemos iniciado un proceso de reforma a nuestras leyes para vincularlas en la defensa de los derechos humanos. En este contexto comentó que las y los diputados discuten y analizan varias iniciativas que a la vez se están aprobando en la sesión ordinaria, entre las que mencionó la relativa a los derechos de cultura para la ciudad, vinculada a una reciente reforma a la Constitución y que precisan este como un derecho humano. En tanto, Ralf Wieland mencionó que en la República Federal de Alemania existe un sistema federal nacional de países o de estados donde los políticos están en un nivel más bien bajo y nuestros críticos más duros, los periodistas, también están en un nivel bajo, mientras que jueces y sobre todo en la Suprema Corte de Justicia tienen un nivel muy alto en la apreciación de la población. En su oportunidad, el diputado del Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Cuauhtémoc Velasco, expresó que en México se vive un federalismo donde cada estado tiene su propia legislación. La diputada del Partido del Trabajo, Miriam Saldaña Chaires, mencionó que una de las discusiones importantes actualmente en el Senado de la República es el hecho de poder convertir a la Ciudad de México en otro estado. Agregó que, sin embargo, las leyes del Distrito Federal son ejemplo y vanguardia para el resto del país. El diputado Fernando Espino del Partido Revolucionario Institucional expuso que existen diversos temas de interés que valen la pena no solo abordar a través de un cambio de experiencias. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, hizo un llamado a jóvenes y catedráticos a crear generaciones combativas e idealistas que formen una nueva visión de cómo construir una sociedad y un país. Ante ellos, se comprometió a escucharlos porque son quienes marcan la pauta hacia nuevas acciones. Esa es la diferencia también, no es la imposición por la imposición, es el debate de ideas, es el diálogo. Al asistir a la inauguración de los trabajos del Observatorio de Derechos Juveniles de la Ciudad de México, que congrega a jóvenes universitarios de las 16 delegaciones del Distrito Federal, el legislador les manifestó su compromiso en un término muy claro, sin fines partidarios o beneficio propio. Los exhortó a nunca dejar de ser críticos y de hacer propuestas con razonamiento. A fin de dignificar la actividad policíaca que consta en salvaguardar la integridad física de los capitalinos, el diputado Santiago Taboada Cortina solicitó al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reconocer a los policías de la Ciudad de México mediante la entrega de la Medalla al Mérito Policial. Sabemos que en los temas de la policía hay muchos pendientes, pero también hay que reconocer los buenos policías que día a día a la ciudad le sirven, que día a día a la ciudad le entregan su vida, su tiempo y sus esfuerzos a pesar de las malas condiciones laborales en las que se encuentran. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dijo que en el sistema policíaco de la ciudad hay hombres y mujeres que diariamente sirven con valor a los ciudadanos, sin importar el riesgo que implique esta actividad. El dictamen fue aprobado. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por mayoría la creación de la nueva Ley de Derechos Culturales del Distrito Federal, que reconoce como derecho humano inalienable que todas las personas que habitan y transitan la Ciudad de México tengan libre acceso a la cultura y a la participación democrática en el desarrollo de todas las actividades culturales de la comunidad, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos Universales y de otros ordenamientos nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, incorpora definiciones de cultura y patrimonio cultural, material e inmaterial, y establece la obligatoriedad de las autoridades de diseñar políticas públicas y destinar presupuesto a las tareas de promoción, difusión, protección y salvaguarda de los derechos culturales de los habitantes del Distrito Federal. Entre los avances que presenta esta nueva ley está la obligación de construir de manera democrática y plural un Consejo de Fomento Cultural y la promoción de actividades culturales con enfoque diferenciado por grupos de edad, sexo, género y diversidad lingüística. Conformada por 21 artículos y 4 transitorios, la nueva ley reconoce también el derecho individual y colectivo a la propia identidad cultural y a desarrollar, preservar, enriquecer, promover y difundir el patrimonio cultural, material e inmaterial.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la creación de un gabinete de prevención social de las violencias mediante reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y de la Ley para prevenir y erradicar la discriminación, todas del Distrito Federal. Este mecanismo dotará a las diversas dependencias del Distrito Federal de una estructura más organizada y de coordinación y brindará mejores instrumentos de seguimiento de las metas y mejoras a la implementación de las políticas públicas y de las actividades coordinadas en materia de prevención social de las violencias, sostuvo el diputado Adrián Michel Espino al sustentar el dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública Local. Recordó que actualmente en materia de prevención social existen aproximadamente 20 actividades institucionales relacionadas, mismas que significaron un monto total de 1.444 millones de pesos del presupuesto de la ciudad en 2014. El dictamen aprobado reforma, adiciona y modifica diversas fracciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.